Bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en esa época del año que llamamos las fiestas. Pero vamos a ir mucho más allá de la Navidad. Lo que tenemos delante en realidad es una auténtica constelación de celebraciones de invierno. Fiestas que a lo largo de los siglos, han luchado por su espacio. Se han copiado unas a otras, se han reinventado. Se han reinventado por completo. La misión de hoy es desenterrar las raíces de tradiciones que damos por sentadas y descubrir que casi todo, sorprendentemente, orbita alrededor de un único evento. Exacto. El verdadero protagonista, el sol silencioso de toda esta historia, es el solsticio de invierno, el día más corto del año en el hemisferio norte. A ver, antes de que existiera la Navidad, incluso antes de los romanos, las culturas de todo el mundo marcaban este momento. Es que es el punto de inflexión cósmico, donde la oscuridad, digamos, alcanza su máximo poder, y a partir de ahí, la luz empieza a regresar. Todas las fiestas de las que vamos a hablar en el fondo no son más que respuestas humanas a ese drama celestial. Y esa respuesta casi siempre empieza con lo mismo, la luz. Es que es increíble. Esta obsesión por la luz del solsticio es antiquísima, mucho anterior a Stonehenge incluso. Estoy pensando en el ejemplo de Newgrange, en Irlanda. Es un monumento de hace más de 5.000 años, una tumba de corredor que es, una obra de ingeniería asombrosa. Tiene una pequeña abertura sobre la entrada, una caja de techo, que está diseñada con una precisión milimétrica para que solo en el amanecer del solsticio de invierno un único rayo de sol entre y recorra un pasillo de 19 metros hasta iluminar la cámara funeraria. Es una maravilla. Es que eso demuestra que para estas culturas, capturar ese primer rayo de sol del nuevo ciclo era de una importancia vital. Y como bien dices, no es un caso único, para nada. Vemos esa misma arquitectura de la luz en templos egipcios orientados al solsticio. O, no sé, en las ruinas de Altavista en México. La necesidad de interactuar con la luz, de asegurarse de que volvía, es algo universal y es la semilla de todo lo demás. De acuerdo, entonces si partimos de esa base, las tradiciones navideñas que conocemos hoy son una especie de guiso, ¿no? Un collage hecho con piezas de rituales mucho más antiguos. Y parece que hay 3 ingredientes clave que se repiten siempre, heredados de esas fiestas paganas. La luz, por supuesto, pero también los regalos y el uso de plantas de hoja perenne. Empecemos por la luz, que es la respuesta más directa. Lo fascinante es cómo diferentes tradiciones canalizan esa misma necesidad. Un ejemplo perfecto es Hanukkah, la fiesta de las luces. Originalmente era una festividad judía, relativamente menor, pero su historia moderna es muy interesante. En el contexto de Estados Unidos a finales del siglo XIX, con una presión cultural enorme para asimilarse a la Navidad, Hanukkah se revitalizó, se popularizó como una especie de Navidad judía. O sea, fue una adaptación consciente para competir, por así decirlo, en el mercado de las fiestas de invierno. En parte sí. Fue una forma de dar a los niños judíos una celebración paralela, vibrante. Y la conexión visual fue clave. Encender progresivamente las vedas de la menorá tiene un eco potentísimo en una cultura que ya decoraba árboles con luces. Es el mismo lenguaje simbólico, ¿sabes? Y también lo vemos en la corona de Adviento cristiana. Claro. Cada domingo se enciende una vela, marcando la cuenta atrás, la llegada de más luz. Y no solo velas. Pienso en el tronco de Navidad, el Yule log. Es esa idea del fuego del hogar, del calor y la luz concentrados en un gran tronco que debía arder durante días. Es algo muy primario. Y ese fuego, en el hogar, creaba un espacio de reunión, de comunidad. Supongo que es ahí donde cobra sentido el segundo pilar, el intercambio de regalos, ¿no? Por supuesto. La costumbre nos parece muy moderna, muy consumista, pero es antiquísima. El mejor ejemplo es la Saturnalia romana, la gran fiesta de diciembre que es, en muchos sentidos, la abuela de la Navidad. Durante la Saturnalia había un día específico, la Sigilaria, que estaba dedicado exclusivamente a intercambiar regalos. Solían ser cositas pequeñas, figuras de cera, de terracota, detalles sencillos entre amigos y familiares. Pero aquí viene lo que me ha dejado alucinada. El poeta Ovidio, hace 2000 años, ya se quejaba. Se quejaba de que los regalos de la Saturnalia se estaban volviendo cada vez más caros y ostentosos. Es exactamente la misma conversación que tenemos hoy. Es la misma. Cuando nos quejamos del consumismo navideño, estamos repitiendo, casi palabra por palabra, una crítica que ya hacía un poeta romano.
En absoluto. La preocupación por el materialismo de las fiestas no es nada moderna, y los romanos no eran los únicos, ojo. Tenemos registros de tradiciones de regalos de invierno entre los pueblos inuit, en Finlandia, o fíjate, entre los kalas de Pakistán, que regalaban a los niños figuritas hechas con masa. Es una pulsión muy extendida. En el momento más oscuro y frío del año, cuando la naturaleza no da nada, pues los humanos nos damos cosas para reforzar los lazos. Y eso nos lleva al tercer pilar, la decoración con plantas de hoja perenne. El árbol de Navidad es el gran ícono, pero el acebo, la hidra, el muérdago, todo viene de ahí. Claro. Su simbolismo es potentísimo. En un paisaje donde todo parece muerto o dormido, estas plantas se mantienen verdes, desafían al invierno. Son un recordatorio visual de que la vida persiste, de que el ciclo va a continuar. Pero hay un detalle más, uno sensorial. Muchos de los olores que asociamos a la Navidad, el pino, el enebro, el tomillo, provienen de plantas que se quemaban en rituales paganos. Espera, ¿con qué fin se quemaban? Pues para purificar el aire y ahuyentar a los malos espíritus. Se creía que eran más activos durante las largas noches de invierno. O sea que... Así que cuando olemos la Navidad hoy en día, en parte lo que estamos oliendo son los restos de antiguos ritos de protección. Es fascinante. Vale, entonces tenemos una fiesta, la Navidad, que se consolida mezclando estos tres elementos: luz, regalos y plantas. Pero el calendario no se para ahí, claro. Siguieron apareciendo otras fiestas que encontraron su hueco, a veces compitiendo, a veces complementando a la Navidad. La más inmediata es la Epifanía, el 6 de enero. Exacto. La Epifanía actúa como el gran colofón de la temporada. Crea el marco de los famosos 12 días de Navidad. Y es un gran ejemplo de cómo las tradiciones viajan y se adaptan. En muchos lugares, como en España o en América Latina, el foco principal de los regalos se desplaza. Del 25 de diciembre al Día de Reyes, claro. Eso es. Pero la Epifanía no es solo un final, también es un comienzo, ¿no? He visto que en muchos sitios marca el pistoletazo de salida para otra gran celebración. Exacto. Si miramos el mapa, en lugares como Nueva Orleans, gran parte del Caribe o Brasil, el 6 de enero es el inicio oficial de la temporada de carnaval. El vínculo es muy claro en Nueva Orleans con el King Cake, el roscón de Reyes. Comer el roscón de Epifanía se ha convertido en el ritual que inaugura todos los preparativos para el Mardi Gras. Un momento. La imagen que yo tengo del carnaval es de influencia europea, como en Venecia o la propia Nueva Orleans. ¿Cómo encaja eso con la historia del Caribe? Imagino que la experiencia de la esclavitud tuvo que transformar por completo el significado de la fiesta. Lo transformó radicalmente. Y ese es un punto crucial. Aunque comparte elementos con los carnavales europeos, el carnaval caribeño está totalmente conectado con la experiencia de la esclavitud y la conmemoración de la emancipación. Nació, en parte, de ese privilegio que se concedía a las personas esclavizadas para que organizaran sus propios desfiles. Y ellos usaron esa pequeña ventana de libertad para celebrar su herencia africana, con música, con danza, con máscaras. Es una fiesta que nace de la resistencia. Y uno de los elementos que sí parece conectar las dos tradiciones, la europea y la caribeña, es esa idea del mundo al revés, de la inversión social, el desgobierno. Sí, esa idea de subvertir el orden social era fundamental. La encontrábamos en la Noche de Reyes europea con la elección de un señor del desgobierno o un rey de la fava, que mandaba por un día. Y la propia Navidad medieval, ojo, era mucho más caótica y ruidosa de lo que imaginamos. Ah, ¿sí? Muchísimo. Tanto que los puritanos en Inglaterra y América la prohibieron en el siglo XVII. La consideraban una fiesta pagana, llena de excesos y descontrol. Eso plantea una pregunta interesante. Si con el tiempo la Navidad se va domesticando, se vuelve más familiar, tranquila, centrada en los niños, ¿a dónde va a parar toda esa energía caótica? ¿Se pierde? No se pierde, se canaliza. Encuentra un nuevo hogar, la Nochevieja. La transformación de la Nochevieja en una celebración masiva, urbana, industrial, es un fenómeno del siglo XIX. Se convierte, como lo describe una de nuestras referencias, en el triunfo del padre tiempo sobre la madre naturaleza. O sea, ya no celebramos el ciclo agrario, celebramos el tiempo del reloj, el de la fábrica, el progreso industrial. El caso del Hogmanay escocés es un ejemplo perfecto de esto, ¿verdad? Pasó de ser algo íntimo a un espectáculo de masas. Se ha trasladado a las grandes ciudades. Edimburgo organiza un festival de varios días, con conciertos, desfiles de antorchas, fuegos artificiales.
para cientos de miles de personas. Es un producto turístico perfectamente empaquetado. El espíritu comunitario rural se ha convertido en un evento urbano y global. Y este proceso de inventar y reinventar tradiciones no se detuvo en el siglo XIX. Siguió con fuerza a menudo para llenar huecos que la Navidad, a pesar de su dominio, pues no cubría. El caso de estudio perfecto es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es una historia fascinante, porque fue en gran medida el proyecto personal de una mujer, Sarah Josephina Hale. Era una editora de revistas muy influyente. Ella hizo campaña durante décadas para establecer Acción de Gracias como una fiesta nacional. Vio un nicho. Vio que Estados Unidos necesitaba una festividad cívica, patriótica, que uniera a la nación. En contraste con el carácter más religioso de la Navidad, claro. Justo. Y para que funcionaran necesitaba una buena historia de origen. Claro. Exacto. El famoso relato del primer Acción de Gracias entre los peregrinos y los nativos americanos es en gran parte una mitología. Una mitología creada en el siglo XIX para darle a la fiesta ese pedigrí histórico. Por eso su iconografía está llena de símbolos nacionales que no veríamos en Navidad. Hale identificó un hueco en el calendario emocional de la nación y lo llenó con un éxito rotundo. Al llegar al siglo XX, este proceso de reinvención se acelera y se vuelve mucho más complejo. Vemos que las tradiciones invernales se recuperan o se manipulan con fines muy, muy distintos. La diversidad de motivaciones es lo más llamativo. Por un lado, surgen movimientos ecologistas y neopaganos como la Wicca, que recuperan conscientemente los rituales del solsticio. Su objetivo es reconectar con los ciclos de la naturaleza como un antídoto a la vida moderna. Es un intento de volver al origen. Pero al mismo tiempo, y en el extremo opuesto, vemos apropiaciones con fines mucho más oscuros. Mucho más. Se documenta cómo el régimen nazi intentó vaciar la Navidad de su contenido cristiano. Para redefinirla, la redefinieron como una celebración neopagana y nórdica, que encajara en su ideología. Hablaban del solsticio como una metáfora del nuevo amanecer alemán. ¡Qué barbaridad! Y en la Italia fascista se instituyó el Día de la Madre y el Niño el 24 de diciembre para celebrar la procreación como un deber patriótico. E incluso en la Rumanía comunista se reescribieron villancicos para que la luz del mundo no fuera Cristo, sino la luz del socialismo que llegaba de la Unión Soviética. Es escalofriante. Demuestra que ninguna tradición es inmune a la manipulación. Se puede vaciar de su significado y rellenarla con cualquier ideología. Pero por suerte, este proceso de invención también puede tener fines mucho más constructivos, como en el caso de Kwanzaa. ¿Verdad? Exacto. Kwanzaa es un ejemplo brillante de una tradición creada para satisfacer una necesidad cultural moderna. Se fundó en 1966 por Maulana Karenga, tras los disturbios de Watts en Los Ángeles. Su objetivo era crear una celebración que permitiera a la comunidad afroamericana reafirmar su herencia y sus valores culturales. La unidad, la creatividad, la fe. Y es importante entender que es una fiesta cultural, no religiosa. No compite con la Navidad, la complementa. Y desde una celebración cultural tan profunda como Kwanzaa, saltamos a una completamente, ridícula, inventada para una serie de televisión, Festivus, para el resto de nosotros, como decían en Seinfeld. Pero ahí está la genialidad. Festivus, con sus rituales absurdos como la exhibición de agravios o la lucha contra el cabeza de familia, es una parodia. Pero al parodiar las tradiciones, nos obliga a preguntarnos, ¿qué hace que una tradición sea real? Claro. No son todas en el fondo inventadas por alguien en algún momento. Festivus descorre el telón y se ríe de nuestra necesidad de rituales al tiempo que crea uno nuevo. Y no podemos terminar sin hablar del motor que parece moverlo todo hoy en día, el consumismo. El Black Friday se ha convertido en una festividad por derecho propio, con sus propios rituales, las ofertas, las colas. Se ha vuelto tan poderoso que ha llegado a deformar el propio calendario. Poca gente sabe que en 1939 el presidente Franklin Roosevelt adelantó una semana la fecha de Acción de Gracias. Y el motivo que dio fue explícito: alargar la temporada de compras navideñas para ayudar a la economía a salir de la depresión. Un momento. ¿Un presidente cambió una fiesta nacional solo para que la gente tuviera una semana más para comprar? Exactamente. Eso demuestra hasta qué punto el motor económico se había convertido en una fuerza central de la temporada de fiestas, mucho antes de lo que solemos pensar. Entonces, si echamos la vista atrás,
Desde los constructores de Newgrange, obsesionados con un rayo de sol, hasta los guionistas de Seinfeld inventando una fiesta, la conclusión es clara. El calendario de invierno no es una foto fija, es un campo de batalla, un laboratorio de ideas, un mosaico en constante cambio. Las tradiciones que celebramos son el resultado de milenios de préstamos, de competencia y de pura invención. Totalmente. Y eso nos lleva a una reflexión final muy actual. El debate moderno sobre si es más correcto decir «Feliz Navidad» o «Felices Fiestas», pues no es un problema nuevo. Es simplemente el último síntoma de esta larguísima historia. Es la consecuencia natural de un calendario que con cada siglo que pasa se ha ido poblando de más y más significados, rituales y celebraciones que conviven en el mismo espacio. Es la última capa que se añade a este guiso milenario de tradiciones. Por eso, la pregunta que queda flotando es interesante. Con esta historia de constante cambio y apropiación, ¿qué significa realmente que una tradición sea auténtica? Quizás, al final, la pregunta no es si tu árbol de Navidad es una costumbre pagana o un invento victoriano. La pregunta es, ¿qué significa para ti, en tu casa, hoy? A lo mejor esa es la única autenticidad que de verdad importa.